No me importa mi cumpleaños. ¿Realmente ya no lo necesitas? ¿O aprendiste a decir eso para protegerte de lo que sentirías si sí te importara? Muchas personas dejaron de celebrar su cumpleaños, no porque quisieran, sino porque, con el tiempo, aprendieron a no esperar demasiado. Y lo curioso es que casi nunca pasa de golpe. No hay un momento exacto donde alguien dice, ya no me importan los cumpleaños. Sucede lento, casi en silencio. Un cumpleaños donde alguien importante no apareció. Otro donde todo se sintió forzado. Otro donde notaste que nadie parecía tan emocionado como tú. Y otro donde entendiste que el día seguía igual para el resto del mundo, como si aquello que para ti debía sentirse especial hubiera perdido algo. Y sin darte cuenta, algo dentro de ti empezó a cambiar. Porque el cerebro aprende, siempre aprende, incluso de las pequeñas decepciones. Aquí entra un concepto interesante de la psicología, la indefensión aprendida, un término que describe lo que puede ocurrir cuando una persona, después de experimentar varias decepciones seguidas, deja de esperar un resultado distinto, no necesariamente porque sea débil, ni porque haya perdido sensibilidad. A veces, es simplemente un mecanismo de protección. Porque cuando la mente asocia ilusión con frustración, empieza a ajustar expectativas, y eso tiene más sentido de lo que parece. Algunos investigadores creen que gran parte de nuestra motivación emocional no depende solo de lo que obtenemos, sino también de la diferencia entre lo que esperábamos y lo que realmente ocurrió. Por eso, cuando alguien baja sus expectativas, muchas veces no se está volviendo frío, se está volviendo cuidadoso, como si una parte de su mente dijera, si esperas menos, dolerá menos. Y quizá por eso algunas personas empiezan a repetir frases como, es solo otro día, no es para tanto, no necesito celebrarlo. Pero a veces, esas frases no nacen de la indiferencia, sino del cansancio emocional, porque hay decepciones pequeñas, que no parecen importantes por separado, pero cuando se acumulan, terminan cambiando la forma en que una persona vive ciertas fechas. Y lo más extraño es que muchas veces nadie lo nota. La persona sigue sonriendo, sigue respondiendo mensajes, sigue diciendo que está bien, pero internamente ya dejó de esperar ciertas cosas de los demás. Y cuando alguien deja de esperar, también deja de ilusionarse igual. A veces incluso deja de mencionarlo. Hay personas que nunca dicen cuándo cumplen años, no porque sea un secreto, sino porque sienten que avisarlo sería como pedir atención. Y no quieren sentirse así. Prefieren actuar como si realmente no les importara. Aunque en el fondo, una pequeña parte de ellos todavía quisiera sentirse recordada, porque al final, todos los seres humanos necesitan sentirse importantes para alguien, aunque no siempre lo admitan, y aún así, ese no es el único motivo. Existe otro grupo completamente distinto. Personas que sinceramente ni siquiera piensan demasiado en su cumpleaños. No lo evitan, no les incomoda. Simplemente no ocupa espacio en su mente. ¿Por qué pasa eso? Porque su atención está en otra parte. Objetivos, ideas, responsabilidades, problemas que resolver. Personas que viven constantemente enfocadas en avanzar. Y cuando alguien vive así durante mucho tiempo, la percepción del tiempo cambia. Los días empiezan a mezclarse. Las semanas pasan rápido. A veces llega diciembre sin que recuerdes cómo empezó el año, y ciertas fechas pierden peso emocional. Algunos capsicólogos utilizan expresiones informales para describir algo parecido a esto, una especie de ceguera temporal, no como diagnóstico clínico, sino como una forma sencilla de explicar lo que ocurre cuando la mente permanece tan ocupada, que deja de marcar pausas emocionales. Y en ese estado, un cumpleaños puede sentirse exactamente igual que un martes cualquiera, no porque la persona sea insensible, sino porque mentalmente nunca se detuvo. De hecho, hay personas que llevan años funcionando así, siempre pensando en lo siguiente, en la próxima meta, en el siguiente problema, en lo que falta. Y curiosamente, muchas veces son personas que aprendieron a medir su valor por productividad, por avanzar, por resolver, no por detenerse a celebrar. Y cuando eso ocurre, las fechas importantes empiezan a sentirse como interrupciones, como pausas incómodas, momentos donde el mundo espera que hagas algo emocional, cuando tu mente sigue funcionando en automático. Por eso, algunas personas incluso olvidan su propio cumpleaños hasta que alguien se lo recuerda. No porque sean frías, sino porque viven tan concentradas en sobrevivir, producir o avanzar,
que dejaron de registrar el paso emocional del tiempo. Pero hay un tercer grupo, y probablemente es el más difícil de entender desde afuera, porque aquí no hay decepción, no hay olvido, no hay queja, no hay tristeza evidente, solo hay una decisión silenciosa. No lo necesitan. Han observado todo el ritual alrededor de los cumpleaños, las felicitaciones automáticas, las publicaciones, las fotos, los mensajes que aparecen una vez al año, y llegaron a una conclusión distinta. No necesitan un día específico para sentirse importantes. Aquí encaja bastante bien una idea conocida como la teoría de la autodeterminación, que propone que muchas personas con mayor bienestar psicológico dependen menos de validaciones externas puntuales, es decir, su sensación de valor no aparece únicamente cuando alguien los felicita o cuando reciben atención. La construyen en el día a día, en cómo viven, en quiénes son cuando nadie los mira. Y eso cambia muchas cosas, porque cuando una persona deja de depender emocionalmente de ciertos rituales, también deja de perseguir constantemente momentos especiales. El psicólogo Philip Brickman hablaba de algo parecido con la llamada cinta hedónica, la tendencia humana a acostumbrarse rápido a los momentos felices y volver a buscar el siguiente, como si siempre necesitáramos otro pico emocional, otra fecha, otra emoción fuerte, otra razón para sentirnos completos, pero algunas personas simplemente dejan de correr detrás de eso, aprenden a disfrutar momentos pequeños, conversaciones normales, días tranquilos, rutinas simples, y cuando alguien encuentra valor en eso, ya no necesita tanto los grandes símbolos emocionales, porque deja de sentir que la felicidad tiene que verse espectacular para ser real, y desde afuera puede parecer extraño, porque vivimos en una cultura donde muchas veces se espera que todos reaccionen igual, que todos quieran celebrar, que todos necesiten atención ese día. Pero no siempre funciona así. Hay personas que encontraron tranquilidad en algo mucho más silencioso, una vida donde no necesitan demostrar constantemente que son importantes para sentirse valiosos. Aunque aquí hay algo importante. No siempre es libertad emocional. A veces, también puede ser miedo disfrazado de independencia, porque algunas personas dejaron de celebrar su cumpleaños, no porque no les importe, sino porque no quieren comprobar algo, que quizá nadie aparecería, que quizá no recibirían el mensaje que esperan, que quizá descubrirían que no son tan importantes para ciertas personas como imaginaban, y eso dolería más que ignorar la fecha por completo. Así que la mente toma una decisión silenciosa. No esperes nada. Porque a veces parece más seguro no intentarlo, que arriesgarse a sentir decepción otra vez. Y con el tiempo, esa protección puede convertirse en costumbre. Una costumbre tan fuerte que incluso la persona termina creyendo que realmente ya no le importa. Pero hay momentos donde la verdad aparece. Cuando alguien recuerda la fecha sin que se lo digan. Cuando llega un mensaje inesperado, cuando alguien hace un pequeño gesto sincero, y por unos segundos, esa coraza emocional se rompe un poco, porque en el fondo, la mayoría de las personas no quieren grandes fiestas, ni cientos de mensajes, ni atención exagerada. Muchas veces, solo quieren sentirse recordadas, sentir que ocuparon un pequeño espacio en la mente de alguien, y quizá por eso, este tema toca algo tan profundo, porque no habla realmente de cumpleaños. Habla de expectativas, de vínculos, de decepción, de validación y de la forma en que aprendemos a protegernos emocionalmente. Y aquí existe una diferencia muy importante. No es lo mismo no necesitar algo que necesitarlo y haberte convencido de que no. Porque desde afuera, ambos casos pueden verse iguales, pero emocionalmente son mundos completamente distintos. Y quizá por eso este tema incomoda tanto, porque obliga a muchas personas a hacerse una pregunta difícil. Cuando dices, no me importa mi cumpleaños, ¿realmente ya no lo necesitas? ¿O aprendiste a decir eso para protegerte de lo que sentirías si sí te importara? Tal vez la respuesta cambia en cada persona. Tal vez depende de su historia, de lo que vivió, de lo que perdió, o de las veces que esperó algo y no ocurrió. Pero entender esa diferencia puede cambiar muchas cosas, porque a veces la madurez no consiste en dejar de sentir, sino en entender por qué empezaste a esconder lo que sentías.